Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara culto para atraer la atención, ni tenía que darme prisa para llegar a tiempo a nuestras citas. Ese es el inicio de una novela más triste que he leído en mi vida lectora. Hola, soy Rosie, no leo sagas. El día de hoy vamos a hablar acerca del último libro que leí y ese es ni más ni menos que La vegetariana por Han Kang. La verdad es que esta semana he vivido una gran aventura junto a la autora Han Kang con su novela La vegetariana. Tengo varias cosas que decir al respecto, pero primero un poco de contexto. Debo dar las gracias al Círculo de Lectura Los Libros de Paco el Chato, donde se propuso La vegetariana como el mes de mayo, de abril-mayo. Sin embargo, debo decir que esta vez no tuve la oportunidad de ir, no pude ir porque tomé la decisión de hacer la lectura de La vegetariana un día antes del círculo de lectura. No llegué ni a la mitad y no me quise presentar así ese día. Tenía mis reservas respecto a la autora, respecto a sus novelas, respecto a lo que ella tiene que ofrecer, como artista, como escritora. La verdad es que me llevé una gran sorpresa. La vegetariana de Han Kang nos muestra la vida de Jeonji. Perdón si no estoy pronunciando bien los nombres. Realmente yo estoy muy distante de la cultura asiática y estoy haciendo lo mejor que puedo. Ese fue un gran paréntesis, lo cerramos. Nos muestra cómo esta mujer, aparentemente de la noche a la mañana, decide volverse vegetariana. Cosas particulares de este libro: está narrado por 3 personas diferentes que tienen mucho que ver en la vida de esta mujer, pero nunca escuchamos la voz de esta mujer. La conocemos gracias a estas visiones y perspectivas de estos personajes, pero ella nunca nos habla tal cual. El primer capítulo está narrado por el esposo, el segundo por su cuñado y el tercero por su hermana. Todos alrededor de la misma persona, del mismo personaje y de la misma cosa. Jeonji se vuelve vegetariana de un día para otro. Es un libro donde nuestro protagonista tiene razones muchísimo más profundas de las que todo el mundo cree. Es un libro que me enfrentó muchísimo y que fue un gran reto, porque al principio lo estaba leyendo con una rabia al ver el machismo expuesto por la autora y por su personaje del esposo de nuestro protagonista. De repente me di cuenta de que la lectura me estaba gustando precisamente por eso, porque siento que La vegetariana es un libro donde Han Kang va denunciando ciertos machismos, estereotipos, roles de género que se viven en la cultura asiática, pero más específico en la surcoreana, ya que la autora es surcoreana. Da mucho coraje cómo es que el esposo nunca tiene la sensibilidad y amabilidad y empatía suficientes para sentarse con Jeonji y preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo y por qué razones se volvió vegetariana drásticamente. Siento que si él hubiera hecho eso, hubiera descubierto muchísimo más cosas de su esposa de las que alguna vez pensó o soñó saber y conocer. Él tiene la creencia de que esta postura donde ella se vuelve vegetariana es un mero capricho, como si fuera una niña. Sin embargo, cuando ella le cuenta y le comenta un poco acerca de por qué se siente de esa manera, nosotros como lectores nos damos cuenta de que sus argumentos, sus pensamientos y sentimientos son muchísimo más profundos que eso. Ella empieza a contar que gracias a unos sueños muy terribles, violentos, feos, pesadillas que ha tenido, es que decide un día levantarse a las 4 de la mañana
mirar el refrigerador sin hacer nada más y después botar toda la carne, todos los derivados animales que tienen en el refri. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, quiero decir que hay una escena en particular de la que yo siento que sale todo este tema de Yoongi volviéndose vegetariana. Y es que un día antes de todos estos sucesos, de las pesadillas y de todo esto, ella está picando carne para hacerle de comer a su esposo. Y él llega y le dice que lo está haciendo mal y que lo está haciendo demasiado lento. Y a partir de ahí es que empieza a tener todas estas pesadillas. Claro que es algo muchísimo más complejo que eso. Más hacia el capítulo donde la hermana narra su perspectiva y te vas dando cuenta de que en realidad Yoongi y su hermana fueron niñas que atravesaron ciertas violencias y abusos físicos, psicológicos por parte de su padre. Y creo que eso es todo el punto de partida, que de repente empieza a ser una espiral en la vida de Yoongi para terminar siendo la vegetariana. No sé si todo lo que acabo de decir puede parecer un spoiler, tal vez sí, pero pues aún así me gustaría que todos se dieran la oportunidad de leer La vegetariana de Han Kang, nuestro más reciente premio Nobel de literatura. Y eso se los digo yo precisamente por lo que decía al principio. Yo estaba muy resistente a adentrarme a estas historias, a adentrarme a las voces narrativas asiáticas. Así es que, pues sí, o sea, yo no sabía lo que me iba a esperar al leer este libro y realmente salí muy sorprendida, muy fascinada, y es un libro que quiero recomendar a todo el mundo. Verdaderamente es un libro que me dio muchas ganas de escribir. Al borde de las páginas, que subrayé con pluma y con marcatextos, que me dieron muchas ganas de hablar con el libro. Eso hacía mucho que no me sucedía. Siento que yo llegué a un punto de rutina en cuanto a leer un libro y subrayarlo, que con este libro fue diferente. Hice lo mismo, lo hice igual, pluma, resaltador, post-its, todo, pero de alguna manera fue diferente. Siento que no, hacía mucho que no encontraba una lectura que me dieran ganas de hablar del libro, con el libro, pero también de contarle a todo el mundo acerca de este libro, de mis impresiones, de lo que pensaba, de lo que me hacía sentir. Realmente sí es un libro incómodo, sí tiene 2-3 escenas bastante incómodas donde hablan de la sangre y la carne y animales y todo este tema. También es un libro que te incomoda al encontrar las violencias y los machismos por las que las mujeres coreanas pasan, y que al final del día, y tristemente, es algo que nos puede llegar a acercar a ellas, porque aunque no vivimos las mismas violencias ni las mismas circunstancias nos atraviesan, finalmente sí las mismas opresiones pueden llegar a ser las mismas. Dicho esto, también debo decir que de los personajes que más odié, que no quería decir esa palabra, pero sí, de los personajes que más odié, es curioso porque ellos no tienen una voz narrativa aquí, fueron los padres de Yoongi, porque justamente el marido les habla para acusarla. Eso se me hace demasiado impresionante. ¿Cómo es que un hombre adulto, casado con una mujer adulta, que los dos pueden tomar sus propias decisiones, decide hablarle por teléfono a sus suegros para acusar a su esposa, o sea, a su hija, de que se volvió vegetariana? O sea, es que eso de verdad te vuela la cabeza. A mí me voló la cabeza. En fin, el esposo le habla a sus suegros para comunicarles y decirles que está muy preocupado porque Yoongi ya no quiere comer carne. Pero realmente no lo hace desde la preocupación genuina. Puedo entender que Yoongi en algún punto fue demasiado extremista, fue al extremo, lo llevó a otro nivel, a otro extremo. Pero al principio, cuando sucede todo esto del esposo llamándole a los suegros, realmente ella solo deja de comer carne. Lo único que sabía que iba a conseguir y que logró al hablarle a sus suegros es que sus suegros regañaran a su hija. Pero de nuevo, no viene de un lado de una preocupación genuina de ¿por qué no estás comiendo? ¿Qué está pasando? Cuéntame tus problemas.
aquí estamos, somos tus padres, apóyate en nosotros. No, ellos la empiezan a regañar porque viene de un lado de un machismo, de estos roles de género perpetuados en la cultura, donde la mujer tiene que vivir y existir solamente para servir al hombre. Y es así como los padres de ella terminan regañándola por no comer carne, por no consumir carne, porque la pregunta que le hacen constantemente es: ¿qué va a comer tu marido? Tus propios padres preguntándote qué va a comer tu marido, o sea, ni siquiera preocupándose por su propia hija, sino por el esposo. Eso también me voló la cabeza de una manera que es que de verdad yo no esperaba encontrar algo así aquí. Había escuchado varias cosas acerca del libro, había visto varias reseñas. Justo estas cosas las había visto y encontrado mucho antes de yo decidirme a leer a Han Kang, pero no entendía la importancia del por qué estos personajes hablaban por ella. Fue hasta que me adentré a la historia que entendí eso, ¿no? Finalmente también es como si Yoongi no tuviera voz, porque a pesar de que les explica, bueno, trata de explicarles el por qué se siente así, el por qué ella no quiere comer carne, el que se siente mal, realmente nadie la escucha. Llega un punto de quiebre en todo esto y ella decide atentar contra su vida, pero aún y con todo eso no tiene voz propia. Y eso también quiero decir que es mérito de la autora precisamente porque Yoongi no tiene su capítulo propio. Como dije al principio, no es que ella nos haya contado el por qué, el cómo, el cuándo. Simplemente vemos pedazos de su vida a través de los ojos de los demás personajes. Pero justo, o sea, desde su perspectiva, desde cómo ellos piensan, desde cómo se sienten respecto a ella y sus vidas también. También hay que decir que es un libro que habla bastante acerca de salud mental, de cómo siguen estos estigmas, del cómo no se habla acerca de eso. Hay varios personajes que están atravesando por cosas difíciles, depresiones, melancolía, pero realmente nunca lo hablan con otras personas. Es un tema tabú, es algo que no se puede decir. O sea, ¿cómo te atreves, ¿no?, a tener depresión? Aplausos a la autora por hablar de esos temas, siendo que en todos lados la salud mental y muchos problemas y trastornos de la misma siguen siendo tabús. Muchas veces es mejor no hablar de ello, entre comillas, pero sí, aplausos a la autora porque realmente se atrevió. Y a mí me parece que lo hace bastante bien. A mí me parece que retrata la depresión y estas luchas constantes que tenemos, que podemos llegar a tener con nuestra propia mente de una manera increíble. Siento que gracias a eso también logras empatizar, por lo menos con los personajes femeninos, o al menos eso me pasó a mí. Hablando de los personajes femeninos, atravesando el capítulo de la hermana, lastimosamente me sentí bastante identificada con ella por diferentes cosas, razones que le pasan a este personaje, y pues eso me dio la idea de que de verdad es la experiencia femenina global, diferentes culturas, diferentes razones, diferentes países, lugares y modos de vivir, pero finalmente hay un punto donde la experiencia femenina converja. Siendo una mujer surcoreana y una mujer mexicana, hay un punto donde nos podemos llegar a encontrar. Todas estas violencias y opresiones por las que pasamos por el mero hecho de ser mujer me parece tristísimo, sí, pero es impresionante al mismo tiempo. O sea, de verdad, por más diferentes que seamos como personas, al final del día lastimosamente podemos tener ciertas experiencias iguales en cuanto a pues violencias. De hecho, pueden ver, es un libro muy finito de apenas 167 páginas. Tiene demasiados post-its, tanto aquí como aquí. Y debo decir que yo tengo mi propio código de color. No es tan complejo. Suelo usar 2 colores de post-its. En este libro decidí usar azul y naranja. Empecé a usar los post-its naranjas para recordar las frases que yo quería decir aquí, bueno, en redes sociales, tanto aquí como en mi Instagram sobre todo. Pero de repente los empecé a usar para
recordarme qué escenas me parecieron más fuertes, importantes e interesantes, intensas incluso. Y pues así terminó. Muy lleno de post-its, muy delgadito y finito, pero muy amado. Por algo justamente le premiaron con el premio Nobel, pero más allá de eso, lo que dice, ¿no? Se lo dieron precisamente por tener esta voz arriesgada, fuerte y contundente, donde denuncia estas violencias, este machismo, toda esta opresión, donde ella dice, ya basta. Entonces sí lo creo bien merecido, pero sobre todo el reconocimiento al por qué. Siento que es importante mencionar algunos trigger warnings de temas que son mencionados en el libro, por si son temas sensibles para ustedes. Les puedo decir que hay 2-3 páginas y escenas donde se relata sin mucho detalle y sin morbosidad, que eso también es cosa de aplaudirle a la autora, pero estoy hablando de abuso sexual y pues también abuso físico a menores de edad. Entonces sí siento que es importante recalcar estas partes para que ustedes vayan con cuidado al libro. Y ahorita lo único que me queda es regalarles algunas frases, como siempre en este bello canal. La primera dice así: lo que me duele es el pecho. Tengo algo atascado en la boca del estómago, no sé qué es, siempre está ahí. Ahora siento esa pesada masa a todas horas aunque no lleve el sujetador. Por más que respiro profundamente no se me aligera el pecho. Son gritos, alaridos, apretujados que se han atascado ahí. Es por la carne. He comido demasiada carne. Todas esas vidas se han encallado en ese sitio, no me cabe la menor duda. La sangre y la carne fueron digeridas y diseminadas por todos los rincones del cuerpo y los residuos fueron excretados, pero las vidas se obstinan en obstruirme el plexo solar. Por una vez, una sola vez, quisiera gritar con todas mis fuerzas. Quisiera salir corriendo por la oscura ventana. Entonces, ¿podré desembarazarme de esa masa que me obstruye el pecho? ¿Será eso posible? Nadie puede ayudarme. Nadie puede salvarme. Nadie puede hacerme respirar. Me gustó muchísimo esa parte y precisamente es una donde Jungjin le está contando a su esposo acerca de estas pesadillas y de cómo se siente. Y es lo que decía yo al principio. ¿Cómo es posible que él, viendo a su esposa en declive, se preocupe más por qué va a comer él que por ella? Y algo que se me olvidó decir es que sí, justo como dice ese párrafo, ella empieza a dejar de usar brasier, a dejar de usar sujetador. Sobre todo muy al principio el esposo es algo que le molesta muchísimo, que también lo saca mucho de onda porque no sabe por qué. Y precisamente me da mucha risa porque la autora pone un párrafo donde el esposo dice: yo no sé lo que es usar un sujetador. Supongo que debe ser molesto, pero pues te aguantas, ¿no? Y las mujeres sabemos lo que es usar brasier, bralet, sujetador, aunque sea deportivo, aunque sea de la marca que sea, del material que sea. Muchas veces sí termina incomodándonos. Las varillas, o aunque no tengan varillas, los resortes, pues finalmente sí es algo que es ajeno a ti, ajeno a tu cuerpo y que sí está haciendo presión de cierta manera. Siento que esa parte donde ella empieza a quitarse el sujetador también es un poco parte de su rebeldía, en el sentido de que justamente visualizar a una mujer caminando por la calle sin brasier, se le note los senos, se le note el pezón, es un gran shock. Sí, han habido movimientos como Free the Nipple y cada vez se tienen más conversaciones y se tienen más debates acerca de qué tan bueno, qué tan malo es usar o no usar brasier. Sin embargo, es igual de un sacrilegio ver a una mujer sin brasier. El esposo pasa por mucha vergüenza cuando Jungjin hace eso, no solo en su casa, sino en lugares más públicos. Me pongo mucho a pensar el espanto que el cuerpo humano y sobre todo el cuerpo femenino representa para las personas. Jungjin no lo hace de manera exhibicionista, ni por lujuria, ni por ninguna otra razón más que por sus sueños, por lo que ella explica. Siente que el sujetador la aprisiona demasiado el pecho, más de lo que ella siente. Ella ya siente una carga en su cuerpo y de alguna manera busca liberarse.
y aún así para el esposo es un gran sacrilegio que ella ande sin sujetador. Es un gran símbolo como de rebeldía. La mujer libre, la mujer que no lleva sujetador y también la mujer que se atreve a tomar ese tipo de decisiones sabiendo lo que las personas piensan acerca de. Cuando caminaba por las calles tórridas que rebosaban de música y enamorados, todavía podía sentir cómo el viejo agujero negro de su interior seguía allí, con las fauces abiertas y dispuesto a tragársela. Pequeñita, corta, pero por eso y por lo que viene antes de esa frase me quedé pensando en la experiencia femenina en otras culturas, pero finalmente la experiencia femenina. Las palizas del padre se ensañaban especialmente con Yuji. El menor, como era varón, se desquitaba pegándole a otros niños, así que no debió de sufrir tanto. Con ella, se notara o no, el padre tenía más miramientos, puesto que era la mayor y la que le preparaba la sopa para aliviarle la resaca en lugar de la madre, que estaba siempre cansada. En cambio, Jeong-ji, por su carácter tranquilo y poco condescendiente, no sabía manejar los estados de ánimo del padre. Sin poder oponerle ninguna resistencia, los malos tratos que recibía le llegaban hasta los huesos. Su respuesta, en cambio, había sido otra, como ahora sabía bien. La diligencia que siempre había mostrado por ser mayor no se debía a una madurez precoz, sino a la cobardía, y no había sido más que una forma de supervivencia. No podía haberlo evitado. No podría haber evitado que todo lo inimaginable calara en los huesos de Jeong-ji. Esa frase la verdad es que me dolió muchísimo. Es la hermana de Jeong-ji pensando en todo lo que ella hizo mal o todo lo que ella pudo haber hecho. Desde responsabilidad con su padre, con su marido, con Jeong-ji, con su hijo, con todo. Y creo que eso es muy parte de la experiencia femenina, hablando precisamente de eso. El que sea la que tenga la responsabilidad de cuidar a todos y todo, que todo esté perfecto todo el tiempo, muy cansado. Me gusta mucho cómo habla ella, cómo piensa ella en el sentido de si yo hubiera evitado que mi papá se ensañara con Jeong-ji, a lo mejor no estaríamos aquí, pero realmente no es su culpa ni era su responsabilidad su padre no se comportara de ciertas maneras con ellas, con sus hijos en general. La hermana se culpa, realmente no es lo que ella hubiera o no hubiera hecho. Un tema bastante fuerte y pues sí, o sea, la hermana de Jeong-ji carga con demasiadas culpas y responsabilidades que no le conciernen. Como dije, es una bola de nieve en la que ella empieza a pensar en todos los momentos de su vida que la llevaron hasta ese instante y que ella siente que pudo haber evitado y que no fue así. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Pues sí, yo pasé una semana junto a Han Kang, la verdad es que aunque es un libro muy pequeñito, muy delgadito, yo no lo pude terminar de una sentada, supongo que habrá quien sí pueda y de verdad que envidia, pero personalmente no pude y aún así lo disfruté muchísimo. Yo me conozco, yo sé cómo son mis tiempos de lectura y mis procesos y todo eso. Al final el resultado es el mismo. Me encontré con una autora que pasa a ser de mis autoras favoritas, la verdad. Al libro le doy un 4.75 estrellas. Siento que hay cosas que no entendí del todo y es por eso que las .75 y no las 5 tal cual, pero me gustó muchísimo. Son temas que a mí me gustan, que me apasionan, de los que hablo bastante. Es un tipo de libro, de novela, de literatura que yo también leo bastante, así es que sí era bastante imposible que no me gustara. Me dio mucho gusto haberle dado la oportunidad a la autora, al libro, y de la misma manera se los quiero recomendar muchísimo. Es una gran joya, es un libro bastante extraño y diferente, pero muy bueno. Es que denle la oportunidad, no se van a arrepentir, se los juro. Eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Porfa no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes han leído a Han Kang, si leyeron La Vegetariana, qué opinan o si les interesó y ahora van a leerla. Yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Ya saben que yo soy Rose, no los hagas pero sí o sí
leamos al Premio Nobel de Literatura del 2024, Han Kang. Adiós.